Nos convoca esta charla con la invitada estrella y vamos a desglosar como varios temas. Primero, como el título de la charla es la vigencia del pensamiento de Mao Zedong en la actualidad, y de paso vemos en la revista Teoría Política, o sea, anunciamos el lanzamiento de la revista Teoría Política hace un tiempo, ahí tenemos varios vendidos, pero lo interesante es pensar a Mao en la actualidad significa además pensar la vigencia del maoísmo para el análisis de la realidad del mundo que nos toca vivir, del país con el cual nos toca pelear. Y hay un artículo muy interesante en Política y Teoría. Hablan todos de Política y Teoría. ¿No tienen? Página tal. Página 69. El autor es Facundo Guerra y tiene un título que yo le decía a Rosita es provocador, porque dice China y la falsa apariencia. Y el prólogo dice algo que algunos hemos aprendido en la práctica, algunos en la teoría, pero que siempre nos sirve de guía. Dice, en toda cosa existe contradicción entre la apariencia y la esencia. Es analizando y estudiando la apariencia de una cosa, cómo la gente llega a conocer su esencia y de ahí la necesidad de la ciencia. Pero la falsa apariencia de una cosa difiere de su apariencia en general, pues la primera es ficticia. De aquí se desprende una lección. Hay que hacer todo lo posible para no caer en el engaño de esa apariencia. Eso lo dice un filósofo conocido como Mao Zedong. Y para no aburrirlos más, solo quería leer 2 párrafos del comienzo como para orientarlo a dónde va el artículo y la necesidad de salir al debate con este artículo de algunas ideas que circulan en política. Comienza el artículo diciendo que este artículo fue elaborado en el marco de los 100 años del PC de China, 2021, en un contexto atravesado por una intensa campaña orientada a presentar a China como un país socialista. Una nación amiga de los pueblos, que no invade militarmente otros territorios. Logró sacar a 600 millones de personas de la pobreza y se desarrolló como ninguna otra en el mundo. Dicha campaña no solo oculta la tragedia de la restauración capitalista, sino que además busca presentar a la China actual como un sistema más avanzado y superior a la China maoísta. El objetivo del artículo es confrontar críticamente estos argumentos que encubren la naturaleza imperialista y explotadora de la China contemporánea. Bien, los dejo para que lean y después en una semana, en todo caso, lo Después hace una charla Walter sobre la China actual. Pero no vale echar GPT y ponerle, no hay que leer. Pero la importancia de este tema en el marco de la disputa interimperialista, lo que nos está pasando ahora, es fundamental. Yo, para no aburrirlos más, quería un poco hablar, pero esto lo tenía que leer, de la revista Política y Teoría, porque ha habido un intervalo en que no ha aparecido. Pero tendría como 3 etapas la revista. La primera es cuando se llamaba Política y Teoría. Teoría y Política. La otra sale como Teoría y Política y después de un tiempito vuelve a aparecer. Y este es, digamos, el cambio de nombre no es por un tema de contenido, sino porque al sacarla legal teníamos que cambiar algo el nombre, porque había salido clandestina todo el periodo anterior. Digo porque algunos preguntan por qué si era teoría y política ahora es política y teoría. Bueno, eso. ¿Por qué hace falta una publicación de este tipo? Digamos, todos los que militamos en algún área, siempre necesitamos analizar los conflictos, los procesos, y siempre desde la mirada del maoísmo uno puede, o por lo menos comienza a entender algunos de esos procesos. La revista, de que yo me acuerdo que era joven hace mucho tiempo, abordaba mucho de los procesos del desarrollo. Una cosa que siempre me quedó picando en el sentido de para qué hace falta la teoría, es
cuando uno plantea que la teoría revolucionaria es una ciencia y una guía para la acción. El resumen de la experiencia del movimiento obrero que funciona como la levadura para transformar el movimiento espontáneo de las masas en un movimiento revolucionario. Sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Entonces es necesaria la revista para poder abordar los problemas complejos que tenemos ahora. Aportar a los debates políticos y además reflejar las luchas de las clases obreras y los pueblos, que además son sistemáticamente ocultadas por los grandes medios de comunicación. En esta revista aparecen varios artículos muy importantes, pero hay dos que son, me parecen, que marcan todo un periodo en la Argentina y que todavía como que seguimos en esa lucha. Bueno, en realidad el título ya marca una cuestión, la esperanza está en la lucha. El movimiento, en momentos muy complejos y difíciles, donde a veces el fascismo se nos lleva la sonrisa, la esperanza, creo que la necesidad de debatir la política, debatir los procesos y luchar es una de las claves como para poder dar vuelta la cuestión, tanto subjetivamente como objetivamente. Las clases dominantes intentan ganar el corazón de las masas propagando el individualismo, el consumismo y la falsa idea de que los derechos no existen o que no se puede luchar. Pero hay que decir que sí se puede, hay que insistir en que sí se puede. Hay que combatir el escepticismo con el estudio y consignas concretas en el lugar donde estamos. Esto me parece que es clave para poder llevar la batalla política adelante, manejar la teoría, estudiar y debatir todos los temas planteados, que a veces la revista quizás no pueda abordar todo porque es lógico, pero los centrales están abordados en este número. Y también hace falta, vuelvo a insistir, de esa esperanza que nos lleve a pensar que es posible dar vuelta a esto, que es posible cambiar esto, en un proceso de lucha que parecen desconectados, ¿no? Pero de fondo hay una gran resistencia del pueblo argentino en todos los órdenes y en un contexto mundial donde también me parecen luchas muy, muy poderosas, muy fuertes. Yo, y con esto termino, doy paso a la Rosita, el Mundial de Fútbol es un ejemplo de la disputa de las clases dominantes. A mí me ha emocionado verlo de Irán, si han visto el partido de Irán, o por lo menos al comienzo, donde la expresión, parecería ser que en algún momento los imperialismos se nos llevan puestos, pero sin embargo aparecen todos esos símbolos y expresiones que dicen que hay resistencia y que podemos dar vuelta a la cosa. Así que bueno, los invito a leer la revista, a comprarla, y cualquier cosa la debatimos en la próxima, de aquí a cuándo, 2 semanas puede ser. Nos invitan y vamos. Bueno, por mí eso es. Gracias, compañeros. Bueno, vos das por sentado que todos me conocen. Presentala. Bueno, de todos modos, siempre también yo empiezo parecido porque me da alegría estar en Tucumán y mucha más alegría que hoy haya salido el sol, porque hemos tenido días bastante fríos, lluviosos, que era un elemento más para el ánimo, ¿no? Porque a veces el ánimo también tiene que ver con lo que a uno le pasa, con lo que le pasa a los demás y con el tiempo. Bueno, la idea de hablar de la vigencia del pensamiento, de la obra de Mao Zedong, me parece que exige primero pensar por qué hoy eso. O sea, es cierto, se cumplen 50 años del fallecimiento de Mao,
pero para pensar, vigencia querría decir que hoy tiene validez, que hoy nos puede servir conocer. Entonces, dice vigencia en el mundo actual. Ya nos muestra que son cada uno de estos temas, o sea, poder explicar quién fue Mao Zedong, quién es, porque acá algún compañero dice, un compañero me ha dicho quién es. Lógicamente, que aunque uno supiera así en general quién es importante conocer más para saber si verdaderamente tiene vigencia. Y eso sería toda una larga charla. Y otra es hablar del mundo actual. Entonces, yo voy a tratar de resumir todo lo posible para que podamos ir, porque dice charla, debate, a la discusión, ¿no? Y a las preguntas, discusión, lo que pueda haber. Yo creo que hay muchas razones que uno puede dar de por qué hoy tiene vigencia, ¿no? Partiendo de que de lo principal de Mao Zedong fue un camarada comunista, fundador del Partido Comunista de China, que nació a fines del siglo XIX y falleció en el año 1976. Era de familia campesina, pobre en sus comienzos. La familia pasó luego a ser campesinos medios de un lugar del interior de China, que alrededor del año 1911, en China se produce una revolución de tipo burguesa contra el régimen que dominaba en China, que era un régimen de tipo imperial, es decir, había emperadores, y la forma, las relaciones de producción, el tipo de sociedad, era una sociedad colonial y semicolonial, quiere decir que dependía de metrópolis imperialistas en bastante grado, de varias, no de una, o sea, de Inglaterra, de Francia, de Japón, de Estados Unidos. Había que, ya después de esa revolución burguesa, que no consiguió liberarse de la opresión imperialista, pero empezó una república, todavía quedaron enclaves, o sea, zonas dentro de Pekín y también en China que eran de esos imperialismos. Cuando nosotros visitamos China, el Partido Comunista Revolucionario establece relaciones con China en el año 72, pero hay una primera delegación de la que yo participo en el año 1970, que era un poco para conocernos, ¿no? En plena, vamos a hablar después, en plena revolución cultural. Y una de las primeras cosas que nos mostraron, que nos llevaron a ver, eran lo que quedaban de los jardines de esas zonas coloniales, ¿no? Inglesas o francesas, que tenían un cartel que decía prohibida la entrada de perros y de chinos, ¿no? O sea que era una tremenda discriminación. Esa China, que era considerada además el enfermo de Asia, por las grandes hambrunas donde morían millones, por las pestes, por las epidemias y también por el opio, porque los ingleses, como forma de dominación, como pasa también ahora, la droga, ¿no? Era un gran instrumento, y los grandes fumaderos de opio que seguramente han visto en las películas, esa era la China que Mao describe, porque Mao va joven a estudiar en Pekín, él quiere ser maestro y se recibe de maestro. Y cada vez que volvía a su aldea natal, veía las cortezas de los árboles comidas
porque ya cuando era una de las formas de querer vencer el hambre, pero se morían millones de hambre, ¿no? Era un país, como les decía, de tipo semifeudal, además de semicolonial, semifeudal, con millones de campesinos, en una sociedad que tenía alrededor de 500 millones de habitantes, 450 millones eran campesinos. Los obreros eran 3,5 millones, y los asalariados, o sea, todo lo urbano, llegaba a 12 millones. Esto es importante para ver la proeza que fue la que realizó el Partido Comunista de China y con la dirección de Mao Zedong y otros comunistas como Zhou Enlai, Chu Te, otros que van a sentir nombrar en las charlas, que pudo llevar adelante un cambio revolucionario dirigido por el partido que expresaba la ideología y la teoría del proletariado, es decir, una revolución de base campesina dirigida por las ideas de la clase obrera y su teoría, que es el marxismo, el leninismo. Se agrega a esto el gran desarrollo que significó lo de Mao, que vamos a tratar de dar, aunque sea como títulos, pero esta cuestión de poder llevar adelante una revolución en estas condiciones concretas plantea algunas de las cuestiones por las que pensamos que tiene vigencia poder hablar de los aportes de Mao, porque hasta entonces las revoluciones y la idea de la revolución, la gran revolución que había triunfado era la revolución rusa, ¿no? En un país imperialista como Rusia y con una clase obrera desarrollada, grande, ¿no? Y que, sin embargo, ya Lenin, que es quien dirigió la revolución rusa, plantea la necesidad de la alianza de la clase obrera con los campesinos, pero en una situación donde la mayoría, digamos así, que participaba de ese camino revolucionario era la clase obrera, que daba a la vez la forma de esa revolución, que tenía que ver con la insurrección en las ciudades, ¿no? Es decir, el obrero trabaja en la fábrica, no puede ir ni a la guerrilla ni a la guerra en el campo si trabaja como obrero. Entonces, digo porque esto tiene que ver con las diferencias que tenemos entre lo que era China y Argentina, que es el camino de la revolución. Pero en ese momento todo el movimiento comunista internacional planteaba que el camino eran las insurrecciones en las ciudades, que era la forma de la lucha armada para tomar el poder. Y así la había concebido Marx también a partir de lo de la Comuna de París, que también fue una insurrección, y de la idea de que la revolución iba a triunfar en los grandes países capitalistas, en Alemania, en Francia, etc. Y no fue así. O sea que la historia, ellos mismos dijeron siempre, la realidad es superior a la teoría. La revolución triunfó primero en lo que era un eslabón débil de esa cadena que era Rusia. Pero el tema, digamos, la gran cuestión a resolver, entendiendo que la revolución se tiene que hacer con una teoría, como dijo Walter, revolucionaria, y con un partido político que se la plantee, que tenga la decisión política de hacerla, pero la hacen las masas, no la hace un grupo, por más lúcido que sea. Y las masas en China eran campesinas. Por lo tanto, todos los intentos de copiar lo de Rusia y de hacer insurrecciones en las ciudades eran derrotados, ¿no? Entonces, una de las gran enseñanza de Mao, y que nosotros siempre lo tenemos en cuenta, es que la teoría hay que integrarla a la realidad concreta de cada lugar.
porque no puede ser simplemente aplicada, ¿no? Entonces, una de las primeras luchas que hubo en el Partido Comunista de China fue alrededor de este tema, o sea, cuál iba a ser el camino de la revolución. Y Mao entonces entendió que tenía que romperse con esa copia de las insurrecciones armadas en las ciudades y que tenía que hacerse a partir de una modalidad que permitiera llegar verdaderamente a la realidad y al corazón de las masas campesinas y basarse en esas masas hambrientas, oprimidas, humilladas, tratadas como perros, como esto que decíamos al principio, pero que habían protagonizado históricamente en China grandes luchas, grandes guerras de base campesina que no triunfaban porque no contaban con esta dirección, digamos, que podía llevarla al triunfo. Entonces Mao es quien plantea lo que va a ser una gran proeza, digamos así, que es necesario, al ser derrotada una de esas insurrecciones, ¿no?, que se conoce como la de la cosecha de otoño, emprender una larga marcha que vaya, digamos así, buscando enraizar en las zonas donde vivían esas masas campesinas, ¿no? Y lo hace además con una idea estratégica, porque estamos hablando de después de la gran crisis del 30, ¿no? 33 es este proceso. Entonces, es una marcha de 12.500 kilómetros, que van a pie, harapientos, se van sumando, van luchando con ejércitos que los enfrentan en una China que, como les decía, semifeudal, o sea que estaban los señores de la guerra que reinaban en distintos lados y los enfrentaban. Se enfrentó a un ejército de 1 millón o más de enemigos, digamos. También consiguió alianzas con algunos de esos caudillos y esos señores de la guerra que tenían contradicciones con el poder central y entonces se admiraban de esta caravana que se inició con unos cientos y terminó siendo más de 100.000 que caminaron esos 12.500 kilómetros, cruzaron 8 cordilleras, una cantidad de ríos, entre esos los ríos más largos y caudalosos del mundo, como el río Amarillo y el Yangtze, ¿no? Y llegaron a una zona que para los revolucionarios y más los maoístas es así como la Meca, que es Henan, ¿no? Esta es una provincia donde este ejército ya que iba además haciéndose de las armas del enemigo. Bueno, me faltaba explicar que en China, yo dije, había habido una revolución que la dirigió el Kuomintang, con un dirigente que sería una especie de Perón chino, que fue Sun Yat-sen. Pero murió a los pocos años y cambió el contenido de clase nacionalista, democrático de ese partido, el Kuomintang, y pasó a dirigirlo un anticomunista que fue Chiang Kai-shek. No les voy a dar tantos nombres, pero algunos hay que acordar. Chiang Kai-shek, ¿no? Y ese en determinado momento pasó a enfrentar a los comunistas. Y ahí vino un primer debate que tuvo Mao y otros, que en realidad era correcta la alianza con la burguesía en un país como China, una burguesía de tipo democrático, pero era equivocado no tener en cuenta el carácter dual de esa clase social. O sea, que en determinado momento eran aliados y en otro momento pasaban a ser enemigos. Y que por lo tanto tenía que poder estudiarse muy bien esos cambios de momentos.
pero que además la clave era que se mantuviera la independencia en esa unidad y que si se desguarnecían iba a pasar lo que pasó cuando pasó a dirigir un gran burgués anticomunista y además que empezó a aliarse con los yanquis, que era un imperialismo que quería penetrar en China. Y ahí hubo, bueno, en China los números son todos decenas de miles, cientos de miles, 1 millón, ¿no? Los que ganan y los que pierden, siempre bueno, pero les decía que cuando ya se produce en este periodo del año 31, 32, 33, ya el ejército que lo va a enfrentar a estos que emprenden la larga marcha, o sea, al pueblo, a los campesinos, dirigidos por los comunistas, son los que antes habían sido aliados, o sea, el ejército de Chiang Kai-shek. Pero estamos muy próximos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces va a aparecer en China otro enemigo histórico de China, que son los japoneses. Entonces, Japón invade China en el año 31, y entonces Mao plantea, en medio de esa larga marcha y llegando ya a un lugar que es este que les decía, que es Henan, que el enemigo pasa a ser el invasor, ¿no? Y que por lo tanto, si bien Chiang Kai-shek también combate contra ellos, hay que proponerle un frente único anti-japonés. Porque más tarde o más temprano, el conjunto del pueblo y las fuerzas políticas de China van a reconocer que el problema principal es el del invasor, ¿no? Y Mao Zedong, en el año 1932, le declara la guerra a Japón e invita a los que venía combatiendo, los que se sumen a enfrentar al enemigo. Bien, estoy contando los hechos para ir viendo después qué conclusiones teóricas va sacando Mao de estos hechos, porque esto es la relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Él parte de una concepción teórica que tiene que ver con el marxismo y la necesidad de la revolución, integrándola con la realidad, va descubriendo no solo lo que ya sabía, porque había ido y había mirado la realidad y había visto esas masas campesinas hambrientas que venían luchando hacía siglos, ¿no? Pero a la vez, entonces va a ir formulando qué tipo de revolución es la que corresponde. Y acá viene por qué para nosotros, siendo que Argentina es un país capitalista y no un país semifeudal y semicolonial, pero Mao va a plantear cuál es el tipo de revolución para los países oprimidos por el imperialismo, sean coloniales, semicoloniales o dependientes. Y nosotros somos un país dependiente del imperialismo. Por lo tanto, las enseñanzas de esa primera revolución o camino revolucionario, podríamos diciendo, que va resolviendo cómo puede ser una revolución que se enfrenta por un lado al enemigo principal, que es el imperialismo, y a las clases internas en las que se apoya el imperialismo, ¿no? Entonces va a ir desarrollando y va a plasmar la teoría de la revolución democrática de nuevo tipo. ¿Por qué de nuevo tipo? Porque hasta ese momento las revoluciones democráticas, o sea, contra el feudalismo, burguesas, las hacía la burguesía. Entonces, él lo que plantea es que la burguesía no puede llevar ya más adelante a fondo esa revolución, porque si bien tiene contradicciones, tiene muchos intereses comunes con esos imperialistas. Y entonces que la única clase que puede llevar adelante ese tipo de revolución, que tiene que resolver las tareas que resolvió la burguesía en muchos lados, que ¿cuáles son? Por ejemplo, la reforma agraria, porque el poder feudal se asienta en el latifundio y la tierra, y la semifeudalidad
está basada también en pequeños, eso que decíamos los grandes señores feudales que reinaban en China. Una particularidad del modo de producción chino es que fue un país que tuvo miles de años de feudalismo, ¿no? Miles, con una forma que Marx estudió como el modelo asiático, porque tenían un emperador que mantenían un cierto equilibrio y que había rebeliones campesinas, pero se mantenía el poder de los feudales en acuerdo con, sería un poder absoluto que era el del emperador. Bueno, entonces, una revolución democrática popular, agraria, antiimperialista, en marcha ininterrumpida al socialismo. Esto que es la revolución que tenemos que hacer en Argentina, es decir, la que nos planteamos nosotros, y creemos que tiene que ver con la estructura del país, y que esta diferencia con China hace que en Argentina, si bien tenemos, bueno, acá hay compañeros de Aguilar y de otros lados, ¿no? Hay un problema de la tierra y hay cientos y decenas de miles de familias campesinas que desean tener la tierra en Argentina. Y hay un poderoso latifundio que por lo tanto la tarea agraria es imprescindible. La tarea antiimperialista. Argentina es un país disputado por varios imperialismos, ¿no? No sé, hoy leí que se ha hecho una reunión de empresarios chinos para ver lo que pueden llevarse y traer de la Argentina y lo que pueden invertir. Pero hace poco fueron de acá a Estados Unidos a ofrecer lo que pueden tener los yanquis de Argentina, ¿no? Y si uno empieza a pensar en las empresas automotrices, ¿no? Francesas, italianas, alemanas, es decir, somos un país disputado por distintos imperialismos, por lo tanto dependiente, ¿no? Que en cada momento hay un imperialismo que predomina en esa rosca, bloque, como decimos, de la clase dominante, ¿no? En algunos momentos predominaban sectores que pensaban más que acercándose a China, ¿no? Como fueron los gobiernos del kirchnerismo y demás, que podían enfrentar a los yanquis apoyándose en China. Y ahora tenemos un gobierno que plantea el alineamiento automático con los yanquis, que estamos haciendo ejercicios militares con los yanquis. O sea que el golpe principal, la hegemonía principal hoy la tendrían aquellos sectores que pro-yanqui, digamos. Pero al mismo tiempo están los chinos. Y si bien hay una enorme deuda con el FMI, hay otra deuda que son los swap con China, que así le llaman, pero que son traducibles en dólares y que el gobierno... Quiero decir que el tipo de revolución que descubre Mao, integrando el marxismo a la realidad de China, tiene mucho que ver con nuestra revolución, es decir, con lo que nosotros tenemos que resolver. Pero hay una gran diferencia, que yo dije de paso, que Argentina es un país capitalista, dependiente del imperialismo, pero donde predominan las relaciones de producción capitalista. Y por lo tanto, ¿cuál es la clase principal también cuantitativamente interesada en liberarse? Los obreros, muy bien. Por lo tanto, la clase obrera en la Argentina no solo es la fuerza dirigente, como fue en la Revolución China, sino la fuerza principal, ¿no? Junto con los estudiantes, los intelectuales, y tiene que resolver esa alianza campesina. Por lo tanto, parte de por qué tenemos que estudiar lo que fue descubriendo y resumiendo teóricamente Mao, una de las cuestiones es que plantea sería desarrollo del marxismo, que es cómo
puede ser la revolución en países que no son capitalistas y punto, sino son dependientes. Y en muchos casos, como hay todavía países semifeudales o feudales, y etc. La otra cuestión, pero quizás la principal de la que uno tiene que discutir, es que ustedes habrán visto que yo hablo de revolución como si a todos nos pareciera no solo necesaria, sino posible. Pero uno de los grandes debates que hay hoy y que se ha impuesto, sobre todo después de esa gran derrota que hubo a nivel mundial, que fue cuando se transforma el primer país socialista, la Unión Soviética, se transforma en capitalista y luego en imperialista, social imperialista, ¿no? Y después que muere Mao, a los 2 años, también en China triunfa la restauración capitalista y te transforma en un país capitalista imperialista. Entonces, la derrota de esas revoluciones son significadas por los que triunfan, pero además, como hacen siempre en las clases dominantes. Vieron que Milei puso de moda lo de la revolución cultural, ¿no? Algunos dicen que las clases dominantes no revolución, la batalla cultural. Dice, ¿cómo? Dice, derechista, en extrema derecha, va a ser una batalla cultural. Eso le robaron a Gramsci, ¿no? Que era un comunista italiano. Pero sí, le robaron en el sentido que Gramsci, yo diría, entendió que las clases dominantes libran siempre una batalla cultural y en el terreno ideológico, porque es la única forma que se puede entender que una mayoría perjudicada objetivamente por esas clases que toman el poder puedan apoyar a sus verdugos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que ganó Milei? No por un golpe militar, como pasaba en Argentina, sino que la ultraderecha gana con el voto de una parte del pueblo, ¿no? Entonces hay que explicárselo. En primer lugar, hay que explicar la enorme frustración de todas las expectativas que se frustran cuando gobiernos como los que antecedieron a Milei, que despiertan mucha expectativa, de pronto no resuelven las necesidades elementales, ¿no? Y en vez de avanzar, retroceden reculativamente, como pasó con lo de Vicentín, muchas gracias. Con lo de Vicentín, ahí se vio que de nuevo íbamos a una gran frustración, ¿no? Bien, pero el arte, y ahí viene el tema de la batalla cultural inclusive anterior, es que se presenta como que pueden canalizar esa bronca y despertar expectativas y esperanzas que entiendo, esto puede ser también otro tema de debate, que estamos pasando por otro momento. O sea que mucha de esa expectativa de que Milei venía contra la casta y de que se iba a ganar en dólares y no sé qué más, estamos padeciendo, digamos así, una de las políticas más antipopulares e entrevista de la que conocemos, ¿no? Que es lo de Milei. Pero les decía que me parece que eso está cambiando ya, porque ha habido luchas contra la política esta desde el comienzo, pero en el último periodo ha habido movilizaciones muy masivas, ¿no? Fíjense en un tiempo muy corto, como desde el 8 de marzo, 8 y 9 de marzo, que fue creo que en Tucumán, no sé, pero en general, pero fue de nuevo una oleada de gente que salió de mujeres y jóvenes, ¿no? De como se veía en la ola verde, o sea que salían de clase y venían no organizados, sino una masa de mujeres que fuimos además de las más atacadas por la política de Milei, ¿no? Explícitamente, liquidaron todo. Pero además el 3 de junio
bajo además el impacto de ese femicidio infame que fue lo de Agustín en Córdoba, fue inmensa la marcha y la bronca, y además muy claramente ya además contra Milei. Pero estuvo lo del 24 de marzo, muy importante, porque ahí el gobierno tuvo que retroceder, porque venían al galope con la idea de la amnistía, de la domiciliaria y demás, tuvo que parar eso, porque también fue, ellos inclusive el video, casi nadie lo vio, ¿no? Porque fíjense que el video del año anterior dio muchísima bronca y tuvo impacto por lo asqueroso, digamos. Pero yo pregunté a varios, porque yo estaba en la marcha y no lo pude ver, y me dicen, no sé, dicen, fue una porquería, pero no. ¿Cuál marcha? El del 24 de marzo. El video, que ellos sacaron un video igual, pero fue intrascendente. Bien. Bueno, pero después estuvo un triunfo importante de los movimientos de desocupados, precarizados y sociales, es que en abril terminaba el salario social complementario con distintos nombres, plan trabajar, volver al trabajo, bueno, no recuerdo cómo era el último, y de nuevo venían en lucha, pero unos días antes, creo que fue el 30 de marzo, cortaron los ingresos, por ejemplo, a toda la capital. Hicieron piquetes en todos lados. Acá creo que se cortó también en la 30. ¿Se cortó? ¿No? Bueno, pero se ganó. Lo que les quiero decir es que muchos decían, bueno, 78.000 pesos, ¿qué son? No, es el único ingreso regular que tienen 90.000 familias en Argentina. No son, no 900.000, 900.000, o sea, casi 1 millón. Mucha plata para estos desgraciados, pero tuvieron que retroceder y lo siguen pagando porque se sigue luchando. Yo hago mención a esto porque les decía, le empecé a decir, no les terminé de decir, que con la derrota de las revoluciones se impuso la idea de que nunca más. O sea, ya demostró el fracaso, se acabaron las revoluciones, se acabaron el socialismo, no es posible. El único mundo posible es y el único sistema posible es el capitalista, y el imperialista capitalista. Y esto venía así medio mostrándose que podían dar hasta la gran nueva crisis que fue la del 2008-2009. Y ahí fracasó la globalización y ahora estamos en un periodo de mucha inestabilidad a nivel mundial y de mucha imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque roto no solo el orden de la Segunda Guerra Mundial, sino el del nuevo orden mundial que se impuso con eso que ellos llamaban el triunfo ómnimo del capitalismo y se rompe el 2008-2009 con la crisis esa tremenda que hay, no hay un nuevo orden mundial, hay un gran desorden, donde lo que predomina es las guerras, la disputa, un imperialismo que sigue siendo hegemónico en declinación, que son los yanquis, y un imperialismo en ascenso que es el China, pero todavía no ha logrado un bloque, no triunfó el cambio de hegemonía, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de volver a Mao es para ver en qué dificilísimas condiciones se pudo hacer la revolución en ese país. Y pensar que este sistema, que cada vez es más injusto, más desigual, más irracional y más inhumano, ¿no? Además ya con ideas explícitas de ir contra la humanidad, porque por ejemplo se empieza a hablar de que un gran desarrollo tecnológico, que es el producto del trabajo de millones de seres humanos, trabajo intelectual y manual,
y que con la inteligencia artificial van a ser fábricas sin personas, ¿no? Con robots. Desde ya que es una distopía de las clases dominantes, que lo que desearían es poder explotar solo máquinas, pero el gran problema es que ¿quién va a consumir? La verdad. Entonces, digo porque se ha metido eso, pero en realidad eso tapa otro hecho que es mucho más fundamental para que entendamos por qué este sistema tiene que cambiar como sistema. Y es que adelantos como estos, desarrollos extraordinarios, como puede ser esta ya quinta revolución, ¿no? Dicen el punto 3.4, no sé, pero podría permitir liberar del trabajo manual, digamos, del trabajo en la producción a millones, es decir, a todos, que se puede producir mucho más que lo que se produce ahora con esa tecnología, con 6 horas de trabajo, 5 horas de trabajo, y tener el resto del tiempo para lo que Marx decía que es la verdadera historia de la humanidad que aparecería, que tiene que ver con lo más propio de los seres humanos, que es la necesidad del arte, de la felicidad, de todo lo espiritual de los seres humanos, ¿no? Donde el trabajo no sea, digamos, una necesidad para ganarse la vida. Bueno, pero ahora, hablando ahí con Sebastián, me decía que han sacado la cuenta que el promedio que se trabaja, por ejemplo, en las aplicaciones, que para Adorni es la solución de los 300.000 desocupados, hay que trabajar 16 horas. Pero no para vivir bien, para vivir muy mal, ¿no? Y piense cada uno de ustedes cuántas horas tiene que trabajar, los que tienen la suerte de tener trabajo, ¿no? Porque no alcanza la guita, ¿no? Entonces, esta es la contradicción antagónica de este sistema social. ¿Qué quiere decir antagónica? Que tiene que desaparecer. Porque si no desaparece ese pequeño grupo, digamos, de los tecnos millonarios, de ese 1% que se queda con la producción del 99%, y el 99% gana lo mismo que ese 1%, ¿no? Si este sistema no cambia, o termina el sistema con la humanidad, o la humanidad tiene que terminar con este sistema. Hablo de la humanidad oprimida y explotada por el sistema, que es la inmensa mayoría. Y esto es, digamos, lo que demuestra el proceso de la Revolución China, que en un país que era, como les decía antes, el enfermo de Asia, ¿no? Se pudo hacer esa revolución y se pudo cambiar radicalmente las condiciones de vida del pueblo de China. Y esto me parece que es otra de las cuestiones que nosotros tenemos que discutir. La primera sería entonces que la revolución no solo es necesaria, sino que es posible. Y que es posible porque se la pudo hacer y porque Argentina tiene una historia de luchas y una historia de un pueblo, una clase obrera y un campesinado que ha luchado desde por lo menos de lo que conocemos nosotros desde acá en el NOA, desde que invadieron los incas, ¿no? Y después contra la conquista española, y después. Entonces, ¿qué es lo que falta? Triunfar. Entonces hay que discutir cómo hacemos para poder ganar. Y tenemos además, les decía, un momento diferente, que hay pueblos y naciones que han demostrado que se los puede parar. Porque Irán, ¿no? Es decir, el ejército más poderoso del mundo todavía, porque Estados Unidos todavía es la primera potencia mundial, creía que iba por las contradicciones tremendas que hay en el interior de Irán, porque es un régimen opresivo,
atrasado, todo lo que podamos decir de esos ayatolás es poco, pero sin embargo, como pasó en Argentina con lo de Malvinas, ¿no? Frente al ataque enemigo, o sea, del invasor, no pasó lo que creían los yanquis que iba a pasar, que ese pueblo iba a decir, bárbaro, vienen a liberarnos, y no a medio con los bombazos. No, se unieron y Irán se preparó años para resistir. Y está resistiendo hasta hoy. Porque ahora, ¿qué pasa? La resistencia de Irán generó enormes contradicciones también en Estados Unidos, que ya venían con los inmigrantes, con las masas que defendían los derechos democráticos y demás. Y ahora resulta que, como decía el Chapulín Colorado, el que decía no contaron con mi astucia. Sí. Bueno, no contaron con la astucia de que le cerraron el estrecho de Hormuz y transformaron eso en un problema para todo el mundo, ¿no? Energético. Entonces, y eso en Estados Unidos implica inflación, implica que sube la nafta, implica que cada vez se le hace más cuesta arriba a Trump ganar las elecciones en noviembre. Y ahora resulta que Trump anuncia acá, creo que hoy pregunté antes de venir porque no había visto los diarios, si ya habían firmado el acuerdo de paz, y no lo firmaron. Y no lo firma porque Irán no acepta las condiciones que le pone Estados Unidos, ¿no? Y resulta que además se ha vuelto a mostrar que ya, porque digamos, la resistencia heroica del pueblo palestino demostró que el régimen actual de Israel es fascista y es genocida, ¿no? Y demostró a la vez que aún así, mientras queden palestinos, van a resistir, y que si Hezbollah tiene la fuerza que tiene, no es porque sean mejores o peores, es por lo que son el ejército israelí, que sigue matando chicos, mujeres y demás. Pero el problema, que parece a su vez, es que Israel tiene necesidad de que desaparezca el régimen iraní. Estados Unidos puede transar, si bien no le conviene. Entonces, no solo hay una resistencia de Irán, sino que cada vez que están por firmar la paz, entre comillas, ¿no? Y la condición que pone Irán es que sea también con el Líbano, Palestina, etc., Israel ataca el Líbano. Entonces ya ahora apareció que Trump dice cualquier barbaridad también de Netanyahu, o sea que sea... Bueno, pero este tema, ¿no?, de las contradicciones entre ellos, que nosotros la vivimos también a cómo la lucha abajo, y también los problemas que tienen arriba, han aparecido las contradicciones enormes que hay en el gobierno de Milei, ¿no? Es decir, se agudizó las contradicciones, no solo entre las fuerzas del cielo y las del infierno, creo que son más o menos, o son todas del infierno, pero resulta, no sé si es cierto que ha dicho que va a ir a Rosario mañana con Adorni, Milei. Sí. ¿Qué te parece? Que ya todos, dice que todos van a ir al acto con el pendrive. Al acto de la bandera. Ya está para el churrete. Pero bueno, hay que voltearlo. Esto es otra cuestión. Las contradicciones, yo les decía, antagónicas de este sistema. Bueno, en China se hace, es muy dura la lucha, porque ustedes imagínense, 12.500 kilómetros, 30 años de guerras, pero triunfaron en el 49. Cuando triunfaron, el pueblo pudo tener tierra, alimento, comida, casa, bueno, trabajo, tierra. Bueno, es largo, pero sería bueno en algún momento poder explicar. Pero en realidad, por ejemplo, en el año 76, en China el 96% de los menores de 12 años iban a la escuela, ¿no?
y el 60% de obreros y campesinos ya tenían la universidad hecha, de ese pueblo que vivía como vivía. Lógicamente, era ¿cómo sería? Una vida digna para millones, en un país que no tenía los recursos tecnológicos y demás desde el comienzo para que el nivel de vida fuera el puñado que vive bien, digamos. Pero cuando nosotros fuimos a China, que fue en medio del año, fuimos en el año 70, el otro gran aporte de Mao, es medio desordenada la charla, pero se va ordenando, porque el otro aporte de Mao, muy trascendente para los revolucionarios, es que aprendiendo de lo que pasó en la Unión Soviética, que como les dije, se restaura el capitalismo, uno ahora dice y lo ve más o menos normal, está bien, hubo socialismo, después volvió el capitalismo, también cuando había capitalismo volvió el feudalismo y el absolutismo hasta que se impuso el capitalismo. Uno podría razonar así y decir, bueno, en algún momento el socialismo se va a imponer, si es muy nuevo desde el punto de vista histórico. Pero cuando pasó lo de la URSS, parecía que el mundo se vino abajo. O sea, se había tocado el cielo con las manos para los pobres y los obreros del mundo, y eso se derrumbó. Y como dijo Jorge Rocha, un gran camarada nuestro, fallecido, él cuando dio una charla en otro de los aniversarios de Mao, dijo, no es lo mismo cuando uno sufre una derrota, estar ciegos de por qué la ha sufrido, de no saber, ¿no? También algunos me dijeron que eso pasaba con el COVID, ¿no? Que una cosa era tener esa cosa terrible y no saber qué era, que cuando se supo lo que era, no es que cambió lo que era, pero saber lo que era permite saber de qué se trata y qué se puede hacer. Y lo que Mao dio como aporte a los revolucionarios es poder entender por qué podía un país que era socialista transformarse de nuevo en capitalista, ¿no? Y esa es otro gran aporte, que es la teoría de la continuación bajo el socialismo, de la revolución, dije, sí, la teoría de la continuación de la revolución. O sea que no es que se tome el poder y bueno, ya está, ahora vendrán otros, no, sino que lo que Mao demuestra y analiza es que en el socialismo sigue habiendo clases y lucha de clases. Y que es lógico, porque imaginémonos que hoy tomemos el poder en Argentina, sería hermoso, pero todo, salvo aquellos que murieran en la guerra, seguirán existiendo los terratenientes, los grandes burgueses, todo. Y todos esos derrotados seguirían existiendo y, como explicó Mao, no, siempre van a querer volver. Y lo que eran tentativas para volver se transforma en acciones para volver. Y la forma en la que pueden volver es porque ganan seguidores de esos intereses en el propio Partido Comunista y en el propio Estado Socialista. Y son los que van a, desde adentro, tomar el poder para volver para atrás. Y cuando Mao, aprendiendo de lo de la Unión Soviética, descubre eso, dice, lo único que se puede hacer es lo que hemos hecho en la otra revolución, una nueva revolución. Y pone en la propia reunión del Comité Central, que eran cientos, ¿no? Pone un cartel que dice bombardear el cuartel general. Y entonces manda a las masas que empiecen a criticar a los dirigentes, a los que dirigen las fábricas, etc. Hace una revolución. La avanzada de esa revolución son los estudiantes secundarios, digo porque acá hay algunos. Esos guardias rojos, que eran millones, viajaban a China, iban a China a denunciar.
Y entonces ahí se impone, que es lo que vimos cuando fuimos en medio de la Revolución Cultural, que eran los 4 DAO. Das Cibao era hacer carteles de denuncia, ¿no? Entonces uno entraba en las empresas y así como la Facultad de Filosofía y Letras en una época, no sé si que vos entrás y están pegados las cosas que llegan hasta el suelo, bueno, así era en las fábricas, así era en todos lados, denunciando cómo realmente los que dirigían contra las direcciones. Es decir, este es un traidor, no sigue esto, hace esta otra cosa, bueno. Entonces, eso demoró 10 años la restauración. Pero finalmente, el que lo hicieron desfilar con bonete, que fue Deng Xiaoping, es el que encabezó a la muerte de Mao la contrarrevolución. Primero, para imponer el capitalismo, es el de la famosa frase: no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones, ¿no? O sea, que acá que vendría a ser la teoría de las fuerzas productivas. Todo lo que desarrolle la producción está bien, ¿no? Bueno, y digo ya para ir terminando y a que pregunten ustedes, el otro gran aporte de Mao, o sea, la revolución en esos países. ¿Qué hacer si degenera la revolución? O sea, buscar el protagonismo de nuevo en las masas y que la parte del partido y del Estado que esté en contra de que el socialismo retroceda, vuelva a apelar al protagonismo de las masas para derrotar a los que quieren volver para atrás, ¿no? Bien, y lo tercero que yo quiero subrayar es que con Mao se desarrolla muchísimo la filosofía marxista, particularmente en lo que hace a la dialéctica y a la dialéctica materialista. No hay una sola de las conclusiones que saca Mao y que escribe Mao que no esté impregnada de un dominio de la dialéctica y de sus aportes a la dialéctica materialista. Por ejemplo, en lo de la guerra, ¿no? Uno de sus grandes aportes es, como les decía antes, cómo es la guerra, cómo es la revolución cuando desde el comienzo es a través de la guerra, ¿no? Y donde la guerra del ejército revolucionario se va a enfrentar con la del enemigo. Entonces, ahí Mao plantea esto que hay que estudiar, no solo lo universal de la guerra, sino lo particular de la guerra revolucionaria. Y en segundo lugar, lo particular del tipo de guerra revolucionaria. Y él es el que plantea que hay 2 tipos de guerra revolucionaria. La que se inicia en las ciudades, con la insurrección, y puede seguir en el campo, y la que va desde el campo a la ciudad. Y que la de China es esa. Y fíjense que estudiando eso, nosotros ahí entendimos cómo fue lo de la Revolución Cubana, que fue también una guerra del campo a la ciudad, con insurrecciones en las ciudades y demás. Claro, en el tamaño de Cuba fue pocos años. ¿Qué? Como Tucumán, dice. Como Tucumán, pero no era una provincia, país, acá no basta con liberar Tucumán. Hay que puede ser la avanzada Tucumán, sí. Bueno, pero entonces él ahí, por ejemplo, analiza cómo es la relación entre la ofensiva y la defensiva, ¿no? Porque yo sé que en muchos lados, cuando hablamos de que hay luchas y crecen las luchas, decimos y un poco, bueno, nos damos ánimo con las luchas porque son muchas, pero todavía le falta converger, porque si esas luchas no se unen, no vamos a poder derrotar a Milei, ¿no? Por eso la consigna del paro activo de 36 horas es una consigna para tratar que lo de las mujeres,
lo de los derechos humanos, lo de los discapacitados, los jubilados, eso converjan, sabiendo que no hay una dirección hoy, que hay que construir la dirección multisectorial que pueda llevar adelante eso. No es que podemos decir lo va a dirigir la CGT, no, lo va a dirigir el peronismo, no, lo va a dirigir los PCR, no. Tenemos que lograr una cosa multisectorial que hay que construir. Pero les decía que Mao es el que explica, por ese dominio de la dialéctica, que no solo que la ofensiva y la contraofensiva, como el auge y el reflujo, son una unidad de contrarios, y que por lo tanto en la ofensiva hay defensiva, y en la defensiva hay ofensiva. ¿De qué modo? Que en la defensiva hay que preparar la contraofensiva, ¿no? Y habla entonces de el hecho de que en la estrategia tiene que ser siempre la ofensiva, que es el objetivo que tenés, pero que en la táctica puede haber momentos de retroceso y de avance. Pero el tema es que cuando retrocedes ya tenés que preparar el avance. Y cuando avanzás tenés que preparar, saber que podés tener que retroceder. Y eso no es un tema mental, es decir, de preparar la cabeza, sino de tomar medidas, ¿no? Por eso nosotros decimos, por ahí decimos más que lo que hacemos, que hay que prepararse para la ofensiva, ¿no? Pero porque ahora nos defendemos en las marchas. Ahí me contaron que cuando fue lo del indio, otra de las grandes manifestaciones que implica un salto cualitativo, como la del 3 de junio, ¿no? Que son saltos cualitativos parciales, eso es otro aporte de Mao, porque no sé, en la dialéctica, nosotros decíamos cantidad, salto cualitativo, y Mao dice no, hay saltos cualitativos parciales, ¿no? Que por ejemplo es cuando un chico empieza a gatear, pero todavía no camina, pero se para, salto cualitativo parcial, hasta que camina. Ese es un salto, cuando domina el caminar. Bueno, quiero decir, o sea, yo hoy releí, es autorreferencial, pero a propósito, las 10 grandes relaciones. Un trabajo extraordinario de Mao, ¿no? Porque él va a explicar, ahí porque ya es en polémica con la URSS, bueno, ustedes tengan en cuenta que la URSS en su época, cuando es socialista, le da una gran ayuda a la construcción del socialismo en China, manda técnicos, manda ayuda a armar fábricas, etc., porque China venía de comer corteza de los árboles, ¿no? Pero cuando Mao empieza a enfrentar el revisionismo en China, la URSS le retira en un día todos los 600 técnicos, 20.000, le saca todo. Pero Mao, que había planteado esto de no confiarse y solo en las propias fuerzas, Mao dice, hay que confiar como cuestión principal en la propia fuerza y apoyarse en lo que te puedas apoyar. Pero cuando te apoyas para desarrollarte, prepárate para el momento que lo principal va a ser tu propia fuerza, ¿no? Entonces ellos, en 2 años en China, vuelven a hacer aviones en el año 56, La ruptura con el cambio de carácter en la URSS se produce entre el 56 y el 57. Entonces ya China hacía camiones, hacía aviones, pero cuando se produce la retirada de los técnicos, Mao les dice, hace esto de las 10 grandes relaciones que le decía, ¿no? Entonces una de las cosas que dice, hoy hacemos camiones, pero podemos hacer la bomba atómica. Y es imprescindible que la hagamos, porque si no, nos van a querer arrasar. Y entonces en el año 64, China tiene la bomba atómica. En el 67 ya es de hidrógeno y hay 5 países en el mundo que la tienen. Yo creo que una de las grandes mentiras de los
imperialistas chinos de hoy, es que la China de Mao era atrasada y que con ellos vinieron con el capitalismo y lo que dice Milei, que el socialismo es una fabricación de pobres. No, China hace la bomba atómica. China, unos 2 años antes, mete un satélite en el espacio. Y después, en el año 70, lo hace con un cohete, ahí estuvimos nosotros, que el cohete se llama la cosecha de... No, el otoño rojo. Y el satélite se llama la larga marcha, ¿no? Bueno, quiero decir, China tiene, que los vimos nosotros, tenía, en la época de Mao, tenía una de las acerías más grandes del mundo, la de Ashuan, que era una acería integrada, que tenía un ferrocarril interno, tenía hornos, tenía laminado, todo eso. Pero ellos decían, en la industria aprender de Ashuan. Pero con lo que yo le decía de las 10 grandes relaciones, una de las relaciones que Mao va a explicar que son contradicciones, es la que hay entre la industria pesada y la industria liviana y la agricultura. Entonces dice Mao, hay que tener industria pesada y desarrollar la industria pesada. Pero para poder desarrollar la industria pesada hay que desarrollar la industria liviana y la agricultura. Porque, en primer lugar, si no desarrollamos la agricultura, la gente no va a poder comer. Y si no puede comer, ¿quién va a hacer que no va a haber industria pesada? Y la industria liviana se desarrolla mucho más rápido que la pesada y va a dar el capital para desarrollar la pesada. Entonces dice, si bien lo principal es la industria pesada, lo primero que hay que desarrollar es la industria liviana para al mismo tiempo desarrollar la pesada. Esto es un aporte muy importante de Mao a la dialéctica. No es que no existe, en la realidad existe todo eso. Yo digo aporte porque él lo conceptualiza y lo muestra, que es la simultaneidad de las contradicciones. No es esta o la otra, no es esto primero y después lo otro, sino que, por ejemplo, les voy a dar con un ejemplo nuestro. Nosotros decimos, hay que derrotar la política de Milei para acumular fuerzas para avanzar en un camino revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, sí, entonces primero hay que derrotarlo a Milei. Sí, o no, porque al mismo tiempo hay que acumular fuerzas para poder avanzar. Entonces no se trata de lo primero y lo segundo en el tiempo, ese es un razonamiento no dialéctico, sino mecánico. La mecánica divide por cantidad, no, la dialéctica ve los tiempos y ve la calidad. Entonces dice, no, lo principal es derrotar a Milei. Mientras peleamos por derrotar a Milei, acumulamos las fuerzas para avanzar por donde queremos. ¿Y cómo acumulamos esa fuerza? Planteando, por ejemplo, que es necesaria otra política y otro gobierno de carácter popular que pueda llevar adelante esa política. Y decir, acá no se puede seguir pagando al FMI, hay que suspender el pago. Acá, es decir, a través de las propuestas programáticas y a quienes vamos reuniendo alrededor de esa propuesta programática, que son partes del gran frente que hay que hacer para derrotarlo a Milei, pero que están ganados para la idea de que es para ir más lejos. ¿Se entiende esto? ¿Que se puede hacer al mismo tiempo o no? Bien, pero muchas veces uno razona, no, por ahora hay que voltearlo a Milei. Juntemos todo contra Milei. No, pará. Porque no queremos volver a la cabecita, es decir, a repetir lo anterior. Bueno, si no hay más remedio, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que en la lucha por derrotarlo a Milei se forje un frente, una multisectorial, lo que fuera, que tenga claro que si hay un Vicentín no es para recular. Y que la única forma de no recular es apoyarse abajo para enfrentar a los que quieren retroceder.
y no concediendo a los que quieren retroceder, ¿no? Y esto está pasando en América Latina, ¿no? Hay que estudiar las experiencias. No solo hay que alegrarse porque el pueblo boliviano está haciendo lo que nosotros queremos hacer, que es grandes puebladas para tirar esto. Están haciéndola. Pero el problema es analizar por qué el gobierno de Evo fue derrotado. ¿Por qué fue derrotado electoralmente? No por el golpe. Primero fue derrotado electoralmente, con la gente del Alto, que fue la gente que lo llevó al gobierno, ¿no? Y uno ahí entonces va a ver que hay un momento que frente al embate de la derecha, porque seguro que la derecha va a embatir si llegara en Argentina un gobierno verdaderamente popular y nacional, ¿no? Y que quiera avanzar, en vez de ver cómo los tranquilizo a los que quieren derrotarme, y digo, no te preocupes, no. Hay que apoyarse para avanzar, y para eso tiene que haber no solo un partido, digamos así, sino un núcleo unitario dentro de ese gran frente que tenga claro dónde quiere ir. Bueno, entonces esta idea de la simultaneidad es un gran aporte de Mao, que es muy difícil practicarlo, porque uno tiende a ser unilateral. Si es esto, no es lo otro. Ese es un razonamiento metafísico. Entonces, yo diría para terminar y quedar, ¿qué aprendemos? ¿Por qué la vigencia de Mao en un momento que en el mundo hay cambios muy importantes y se demuestran que los pueblos pueden enfrentar y frenar a los poderosos, y que en la Argentina a Milei le va bastante mal en las encuestas? Quiere decir, en la gente, ¿no? Y primero, que en condiciones muy difíciles se puede triunfar. Que una vez que se triunfa, hay que ver los dos aspectos, no solo uno. Hay que ver aquellos que van a empujar para avanzar y aquellos que van a querer retroceder. Y que mientras se avanza hay que ver cómo uno se precave, se defiende y sobre todo prepara a las masas para enfrentar a los que quieren retroceder. Y en vez de creer que va a depender de los de arriba, que como ya son nacionales y populares van a resolver, siempre va a depender de lo que se pueda lograr de protagonismo de las masas. En segundo lugar, como nos decían cuando estábamos en China y pensábamos que no podía ser, China hoy es roja, pero puede pasar a ser blanca. Y cada vez y en todos los lugares donde uno está tiene que pensar eso, que las cosas son, pero pueden dejar de ser, porque tienen contradicciones internas y unidad de contrarios, y que lo que hoy predomina puede dejar de predominar. Y esta idea de que de los dos aspectos hay uno que predomina y otro que siempre está, también es muy importante para el optimismo revolucionario, que no es un optimismo pavo, es el optimismo de saber que aún en los peores momentos hay de dónde tirar, y que cuando uno habla de todo lo que hoy está para enfrentar, por ejemplo, y enfrentando, no es porque piense que ya hemos logrado predominar, no, pero realmente solo cuando se triunfa se predomina. Pero entonces todo el periodo previo es un periodo que uno tiene que analizar el aspecto que no predomina junto con el que predomina, porque se tira del que no predomina, porque nosotros vamos a ser siempre, desde el punto de vista del poder, los más débiles, hasta el momento que lleguemos al poder. Y cuando lleguemos al poder va a haber que pensar que hay fuerzas muy poderosas que van a querer sacarnos del poder. ¿Y cómo la enfrentan? Eso es una enseñanza crucial de lo de Mao. Y lo tercero, como le decía, es que todo está imbuido de la dialéctica, ¿no? Poder pensar dialécticamente no es fácil, ¿no? Y uno lucha permanentemente con la metafísica con la que nos han formado,
que es la idea de esto, lo otro, de primero y después, y no ve la simultaneidad, no analiza en términos de qué predomina, etc. Y bueno, les decía, lean, los que ya la han leído, lean las 10 grandes relaciones. Los que no la han leído, léanla, porque ahí van a ver, son 10 contradicciones entre, no les voy a nombrar todas porque ya se va a hacer infinita la charla, pero sí, él ve entre la industria pesada y la liviana, entre lo correcto y lo erróneo, entre la costa, la industria de la costa y la del interior, bueno, y así, y lo va razonando así, y por qué siendo que lo principal es una cosa hay que hacer la otra, para que lo principal se pueda hacer, ¿no? Bueno, y Mao además era poeta, ¿no? Y dentro de las frases lindas de su poesía hay una que a mí me gusta particularmente, que dice que nada es imposible cuando uno se atreve a escalar las alturas. Bueno, preguntas, alguna reflexión, opinión. No se amontonen. Bueno, acá me dice Walter que tenemos media hora. Bueno, muchos pueden hablar. Seguro que se van a animar los jóvenes, como siempre. Uy, ahí veo un súper joven que es Miguel. Para tomar un aspecto de hoy, de la realidad que está pasando en el mundo, no acuerdo con calificar a el pueblo iraní y a su gobierno de régimen. Esa es una palabra que usa el imperialismo, usa la derecha, la teocracia. ¿Y Roma qué es? Es una teocracia. Y en su momento daba letra para el reinado de España en todo el mundo, apoyando a las monarquías y al régimen monárquico. Irán ha demostrado muchas cosas. Triunfo estratégico. Si no calificamos así, ya ha modificado el momento del mundo. La ruptura del imperialismo norteamericano se le quebró el eje de la Alianza Atlántica con la OTAN. No lo siguieron los europeos a la aventura esta para apoyar a Israel, que es el que dijo hay que atacar a Irán. Es decir, no conocer la historia de Ciro el Grande, no conocer la historia de cómo se han preparado y cómo, no para derrotar al poderío del ejército más impresionante de la historia reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, al poderío norteamericano. No necesito hacer portaaviones, ni aviones, lo utilizo para la defensa, pero sobre todo el desarrollo del tipo de guerra, proxy les dicen ahora, la guerra proxy, es decir, atacar a las bases de sustentación del imperialismo norteamericano en el Medio Oriente.
y usando convenientemente a todos aquellos combatientes, por ejemplo los hutíes. No necesitó impedir que circulen los petroleros por el canal de Suez. Lo podría haber hecho con los hutíes. No lo necesitó. El estratégico, el paso ese del estrecho de Hormuz fue clave para cambiar todo, pero no fue una consecuencia espontánea. Se prepararon para eso. ¿Cómo combatir contra un portaaviones? Lanchas rápidas, ¿no? Un enjambre de lanchas rápidas, misiles de última generación, los Hachet que salen al espacio con combustible sólido, por lo tanto no es verificable por las defensas, ni por los radares, ni por los satélites. Salen disparados y vuelven a la Tierra y se abren, para dar un ejemplo, en 10 o 15 pequeños misiles voladores, huidizos, que eluden cualquier defensa de las mejores propuestas de defensa de los yanquis, que es los Patriot y otros medios de defensa contra los misiles. Es decir, los derrotó con estrategia y puede estar 10.000 años más combatiendo. Pueden estarlo porque ese pueblo ha revolucionado todo el Medio Oriente, defendiéndolo al Líbano, atacando las bases norteamericanas de la región, quitándole ese valor que tenían esas bases de protección para la producción del petróleo de la península arábiga. Hay muchos elementos de analizar, en particular, como dice Mao, en particular la guerra, no en general, en particular. Todavía estamos pensando y analizando y hay que seguir aprendiendo. Bueno, yo, ¿alguna pregunta? Porque yo tengo una. No, digo para no ofender a nadie. Bueno, gracias. No, ¿Quién más quiere preguntar? Claro, pues, que alguien más quiere preguntar. Hagan Bueno, todas las preguntas. Sí. Bueno, me anoto al final. Claro, papá. Hay una pregunta. ¿Esta unión está volviendo Ahí socialista? perdón, levantó Ángel, pero así No, como pero era. no, socialista. No, Dale. ¿Digo? sí. No, la pregunta es si Estados Unidos está volviendo socialista, creo. ¿Por qué? Porque está cambiando la política, hay un gobernador, creo que de árabe, Nueva York. Nueva York. Musulmán. Musulmán. Otra pregunta. Por ahí, leyendo un poco ¿cómo es? Bueno, leyendo un poco, digamos, sobre el Frente Único, ¿no? Ahí hacen Shenlai, ¿cómo es? Sí. Él habla sobre cuál es el papel, digamos, y cómo se analiza, digamos, al enemigo, cómo a nuestra fuerza, digamos, pero es como que 2 minutos, digamos, del movimiento desocupado, ¿no? Y ahí es como que me surge, digamos, la pregunta, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta cómo el gobierno haya golpeado tanto el movimiento desocupado y precarizado, ¿no? Y después debatiendo con algunos compañeros de acá, es decir, cuál es el papel que cumple, digamos, y que va a cumplir el movimiento desocupado, digamos, en nuestra lucha, digamos, hacia ese camino de la revolución, ¿no? Teniendo en cuenta
la situación actual que está viviendo hoy el mundo, digamos, donde avanza la tecnología, donde aparecen, digamos, gobiernos como Milei y otros gobiernos que dicen, che, bueno, mirá, la salida hoy es, o la salida que te ofrecen es a través de las aplicaciones, ¿viste? Donde los compañeros que son desocupados entran, digamos, a trabajar, digamos, de Uber o están vendiendo ropa a través del celular y cosas así, digamos, ¿no? Y que a su vez atraviesa, digamos, no solamente al movimiento, que atraviesa también, digamos, a otros sectores como por ejemplo el campesinado, a intelectuales que hoy no pueden conseguir laburo, o sea, y que avanza mucho más, digamos, la desocupación, ¿no? Y no pude encontrar, digamos, en esta lectura que venía haciendo, digamos, al desocupado ahí, digamos. No digo que hoy estén comiendo corteza del árbol, pero hay sectores, digamos, ¿no? Pero hay sectores, digamos, que donde están comiendo achura de pollo y cosas así, ¿no? Entonces, eso, ¿cuál es el papel que cumplimos? Porque hoy, digamos, a mí sí, digamos, sobre todo con la actualidad donde ha sido golpeado el movimiento desocupado, ¿cómo avanzar en ese movimiento? Está bien, yo entiendo lo de la acumulación, ¿no? Pero es como que me quedo corto, digamos, con... Muy bien. Ya preguntó. ¿Alguien más? Ahí Sí. Acá recién estábamos hablando porque en realidad en este proceso de transformación, ¿dónde ponemos la mirada? Decíamos, ¿no? Decía entonces la mirada la ponemos en la clase obrera, una clase obrera que está bien castigada, pero mucha de esa clase obrera votó a Milei. Entonces, bueno, ¿cómo se arma o cómo se trabaja? Porque nosotros tenemos que trabajar con eso, con la clase trabajadora, pero que está todavía apoyando a este gobierno. Muchos arrepentidos, sí, pero muchos todavía uno camina en la calle y hay gente que está convencida, ¿no? En la gestión pública, los trabajadores independientes, o sea, hay muchos convencidísimos de que esto está muy bien. Entonces, ¿a dónde ponemos la mirada? Y a mí me gustaría hacer una pregunta. Sería para armar ese frente multisectorial. ¿Con qué elementos contamos hoy? Porque la gran fuerza, digamos, con la cual siempre nos adherimos, nos juntamos, que es el peronismo, está bastante dividido, enfrentados entre ellos. Entonces, el camino de ese frente, por lo menos dentro de un año, que falta muy poquito para las elecciones, aparece como muy poco nítido, ¿no? Muy dificultoso. Sí, así es. Bueno, lo que aportó Miguel me parece muy importante. Lo que no sé es por qué no llamarle teocrático, porque sea Roma también sería teocrática. Yo creo que una de las contradicciones que hay que tener en cuenta es que no embellecemos al gobierno de Irán, porque sí lo admiramos en la forma en que se preparó para enfrentar al imperialismo. Y admiramos sobre todo ese pueblo que vio claramente quién era el enemigo principal y que tiene una larga historia y una cultura milenaria, ¿no? Inclusive dentro de lo religioso, que le permitió, por ejemplo, cuando estuvo la amenaza ya directa de que iban a hacer desaparecer la civilización, o sea, tirar la bomba atómica, rodearon con familias, niños y mujeres los puntos esos claves. Pero yo creo que cuando realmente se concrete la derrota del agresor externo, puede pasar como en Argentina, o tal vez mejor que en Argentina después de Malvinas, ¿no?
que esa dictadura quedó herida de muerte, también por cómo conduzco, porque venía peleando de antes. Nosotros queríamos derrocarla para que el pueblo llegara al poder, no fue así, pero se ganó la democracia en Argentina, esa dictadura. Entonces, ¿por qué no pensar que esas mujeres que han salido a la calle en Irán porque han matado a una porque no se quiso poner el velo, ¿no? O sea que es un régimen muy represivo en lo interno. Entonces yo creo, me acuerdo con Silvia, charlamos esto cuando fue lo de los afganos, ¿no? Cómo era importante aplaudir que hayan derrocado a los yanquis que se fueron huyendo, y a la vez había que denunciar que era un régimen muy reaccionario en lo interno, a los talibanes. Y eso es dialéctico. O sea, y confiar sobre todo, sí, que eso lo tiene que hacer el pueblo de cada país. Por eso nosotros planteamos la autodeterminación de los pueblos. Y no vamos a aplaudir porque alguien venga en helicóptero y se lo lleve al tirano, sino que vamos a unirnos contra ese que viene en helicóptero, ¿no? Nosotros no queríamos que los ingleses lo saquen a Galtieri. Nosotros queríamos sacarlo a los ingleses para después sacarlo a Galtieri. Bueno, yo creo que eso es muy importante porque los yanquis, claro que se equivocaron, porque no conocían, eran unos soberbios. Subestimaron, pero además no sabían lo que eran los persas, bueno, tampoco eran ningunos señoritos los persas. Pero quiero decir, nosotros a lo que aplaudimos es al pueblo de Irán y en lo que hizo. Y a que una nación, aunque esté dirigida por un tirano, si se prepara para resistir al invasor, en este momento donde la contradicción fundamental en el mundo es la que definió Lenin, que es la que enfrenta a la clase obrera, a los pueblos y naciones oprimidos por el imperialismo contra el imperialismo y los reaccionarios de cada país, ¿no? Que es cuando cambia Lenin, que era proletarios del mundo unidos, y plantea proletarios, naciones, pueblos, etcétera, oprimidos, unidos para terminar con el imperialismo, avanzar, etcétera. Porque el imperialismo implicó un cambio de la contradicción en el mundo, ¿no? De cómo era. Bueno, lo otro, la cuestión, los desocupados. Perdón, también le agradezco a lo de Miguel, porque yo me olvidé de Ucrania, ¿no? Que es otro de los grandes ejemplos, ¿no? De un pueblo donde Zelensky no es una maravilla, pero tomó la decisión política de enfrentar a los imperialistas invasores rusos. Y hace 4 años que están empantanados, ¿no? Entonces, cuando decimos que, siguiendo lo de Mao, que o la revolución impide la guerra o la guerra va a abrir paso a la revolución, estamos diciendo no solo la revolución, estamos diciendo que lo único que puede demorar la guerra y hacerle daño a los que van a la guerra es la resistencia de los pueblos, porque Rusia, que venía como en 4 días, creía que iba a estar en Kiev, ¿no? ¿Y cuánto hace que resiste el pueblo palestino? ¿No? Y va a ganar, pero la OTAN se divide con Ucrania, porque Europa apoya a Ucrania en la resistencia, porque además parte de Europa, y además la invasión tiene que ver con que Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea y alejarse de lo de los rusos, y los yanquis no. ¿Pero por qué se dividen si ahí la OTAN está detrás? Pero los yanquis con Trump le quitan el apoyo. Te quiero decir que lo de Trump
divide la OTAN, ¿no? Y fíjense, esto diría Mao, miren, las cosas malas tienen algo bueno, porque eso ha obligado que Europa se dé cuenta que tiene que depender de su propia fuerza. Pero nosotros no embellecemos a los imperialistas europeos, sino en la decisión de no someterse a los yanquis cuando se trata de Ucrania. Por eso es que lo de fondo es el análisis, que en esto sí coincido con Miguel, de la particularidad de la contradicción. Porque lo que importa es lo particular, no lo general, ¿no? Digo, lo general se sale de lo particular. Pero ver cómo puede ser que Ucrania resista. Y además, fíjense que los iraníes le dieron drones a Rusia para que ataque a Irán. Un mundo muy contradictorio. Y lo ¿qué? Los iraquíes. No, los iraníes. Irán es aliado de Rusia. Y le dio los drones para que ataque Ucrania. Y Zelensky armó una fábrica de drones superior a los drones de Irán, ¿no? Y con eso está llegando hasta Moscú. Y ni Europa ni los yanquis le querían dar armas a Ucrania para que pueda ir a territorio ruso, porque eso implicaría la guerra mundial, ¿no? Pero te quiero decir, hay que analizar lo particular, efectivamente. Y hay que analizar todos los factores positivos y ver los negativos, ¿no? Esto vale también para la inteligencia artificial. Bueno, el compañero quería, pero yo tenía que contestar algo más. Disculpe, sí, que lo que decían de Irán, que porque yo estuve allá y algo que yo estuve allá, tengo amigos allá, incluso estuve en contacto días antes y días después de la guerra. O sea, algo que sí es para señalar el notorio es como, porque incluso tengo amigos que están muy en contra de la actual autocracia, pero que cuando se atacó a su patria era salir a defender y salir a apoyar a su patria, y también, por ejemplo, la solidaridad que tienen los iraníes con Palestina contra el imperialismo de Israel, y también que incluso Irán, aunque el gobierno esté aliado, incluso dentro de la misma autocracia tienen disidencia entre los que son aliados de Rusia y hicieron muchas condiciones económicamente a China, y los nacionalistas que están en contra de China, en contra del imperialismo ruso. Entonces, y también está la gente que está en contra de la teocracia, pero se solidarizaban, y es muy fuerte el patriotismo que tiene y se nota. En Argentina es como que caló mucho la colonización ideológica, la colonización cultural yanqui. Irán tiene un sentimiento de identidad fuerte, y como decía él recién, son conscientes de la herencia milenaria de su civilización. Bueno, pero los argentinos somos muy patriotas, y cuando fue la guerra de Malvinas, ¿no?, que esa fue la gran traición de esta dictadura infame que dirigía esa guerra, los que somos más viejos y veíamos la televisión, la gente iba a donar para la guerra, ¿no?, hasta las cosas de oro de compromiso. Gente de todas las clases sociales y del pueblo con todo, que estaba contra la dictadura, salió a apoyar la guerra. O sea que yo creo que el patriotismo es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que con estos gobiernos mucho patriotismo no te provoca, pero que nosotros sí somos patriotas, en el sentido, yo creo que mañana le van a hacer algo a Milei, que va ahí a la te digo, porque va a la cosa de la bandera, ¿qué? Rosario. En Rosario, espero, de los rosarinos. Y además en Rosario se está haciendo ahora el 4º encuentro por la soberanía. El mismo día. Bueno, Y ya pero entregó la hidrovía. ¿qué? Ya Entregó a los belgas. Vean qué disputa hay, pero dice que con los belgas están unos nacionales que están con los chinos. ¿Sí? Bueno, y los yanquis por eso no están muy de acuerdo con que le han dado a los belgas. Bueno, lo que me decía el compañero del movimiento de desocupados.
evidentemente junto con lo de las mujeres ha sido uno de los grandes blancos de la política del gobierno. Sin embargo, el movimiento se ha mantenido, reducido, pero se ha mantenido y ha logrado esto de defender hasta ahora el salario. Pero para nosotros son parte del movimiento obrero, ¿no? Es decir, ¿qué rol van a jugar? Que es la pregunta, ¿no? Nosotros no, por eso con la idea de movimiento social no estamos muy de acuerdo, ¿no? Por eso la CCC es de desocupado, un movimiento político sindical, ¿no? De los trabajadores ocupados, desocupados, precarizados y jubilados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mantener, porque muchas veces cuando han estado muy golpeados los obreros ocupados, los compañeros de desocupados han ido a apoyarlos, ¿no? Y entonces tenemos que lograr esa unidad de clase, ¿no? Y ahí va la otra pregunta de qué hacemos es decir, con una parte de la clase obrera que sí es cierto que ha votado a Milei, también desocupados, mujeres, universitarios, pero yo creo que la mayoría o una parte importante están de vuelta de eso. Pero hay que entender por qué lo votaron, ¿no? Porque no creo que lo votaran porque creyeran que la justicia social es una aberración y que el único derecho natural es el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Algunos sí pueden estar, ahí vendría la batalla cultural de las clases dominantes que ganan para esa idea. Pero ahora hay más desocupados que antes, ¿o no? ¿No? Sí. Por lo tanto, hay que organizar a los desocupados. Menos organizados. Claro, hay que organizar a los desocupados de nuevo. Y yo creo que hay que volver a los orígenes, o sea, la olla popular. La gente tiene hambre, come, alguien decía ahí, no comen cortezas de árbol, pero comen una sola vez por día, no buscan los menús. Mucha gente vive en la calle, mucha gente come de la basura, ya en la Argentina, ¿no? Entonces lo que hay que poder es organizar y canalizar eso. Yo creo que no hay que esperar, vos me decías del peronismo, es decir, peronistas hay en todos lados, ¿no? Entonces no pensemos el peronismo orgánico y qué vamos a hacer para las elecciones. Hay que pensar, por supuesto, simultáneamente, pero no es lo principal. Lo principal es lo que organizamos por lugar y abajo. O sea, la multisectorial tiene que tener obreros, amas de casa, eso es son sectores, los que están luchando, discapacitados, obreros, campesinos, estudiantes, secundarios, mujeres, niños, todo. Y ahí va a estar las fuerzas políticas, ¿no? Porque ahí van a estar los peronistas que quieren verdaderamente enfrentar a Milei y que además están bastante molestos con la dirección que tienen, que lo único que piensan es en las elecciones, entonces se dividen para ver quién. Hay que lograr, nosotros no nos metemos en las internas esas, pero sí le decimos que es un grave error dividirse frente a Milei. Pero bueno, capaz que de acá puede salir algo superador, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, Chiang Kai-shek la mató a la mujer de Mao, ¿no? Ahora, no es que Mao a partir de ahí se hizo amigo de Chiang Kai-shek. La primera mujer, no la... Bueno, tuvo la que tenía cuando la mató, era su mujer. Porque la que fue famosa no la mató Chiang Kai-shek. No, esa la metieron preso, a la segunda de Mao, a la segunda que conocemos, La Chanchi. porque en la larga marcha capaz que tuvo otra. Bien, no, él la mató a esa a la que le dedica la poesía que se llama Mi Álamo Celeste, ¿no? Porque es ella. Quiero decir
no es que, yo me imagino que el odio que le debía tener el Mao a Chiang Kai-shek lo demostró organizando ese ejército que lo derrotó, si querés. Pero frente a los japoneses se unió. Entonces no se trata de querer odiar, de ser amigo o que me gusten, sino que hay que razonar, bueno, por eso es que hay que ver los momentos. Yo creo que todos los sectores, tanto de los sectores dominantes como de los partidos burgueses, quieren acelerar la elección, porque saben que a través de lo electoral nos vamos a dividir, ¿no? Y nosotros queremos demorar todo lo posible, porque creemos que es posible voltearlo a Milei. Alguien puede decir, se salió de nuevo con esas cosas de la Rosita. Es posible voltearlo a Milei, pero porque fíjense que acá no duran mucho en América Latina. ¿Cuánto duró a salir el pueblo de Bolivia contra Paz? Y Paz ganó las elecciones, no es que no lo votaron. Y hay que ver por eso por qué lo votaron. Pero en realidad duró 3 meses, ¿no? ¿Cuánto demoraron los estudiantes de Chile en salir de nuevo a la calle contra 3 meses. Katz? 3 meses. Bueno, y en Argentina también se salió en contra de Milei al poco tiempo. No como nos hubiera gustado a nosotros, pero hubo paros de la CGT, hubo más... El 24 de enero fue muy grande. Exactamente, bien. Entonces quiere decir que para nosotros no es que, ahí decía, no es antes y después. Nosotros sí estamos pensando, si nos llaman para ver qué van a hacer para las elecciones, hablamos con todos, pero a todos les decimos, acá para que pueda salir algo bueno de estas elecciones, hay que derrotarlo primero a Milei. Y si no lo derrotás, machucarlo. Porque acá las cosas son muy cambiantes, y ahora está mal, pero puede recuperarse. Entonces hay que machucarlo, pero si en vez de machucarlo estás discutiendo si Axel o Cristina, si no, es una estupidez, ¿no? Que no, desde el punto de vista de los intereses populares. Entonces nosotros tenemos que empujar lo que estamos haciendo, me parece, lo que se está haciendo. Yo creo que sale muy poco de lo que se hace contra Milei. No es que hay mucha invisibilización de las luchas. Pero acá en Tucumán, por ejemplo, a mí yo estoy encantada con lo que se ha hecho en la Escuela Normal de Tucumán. Y ahora en el liceo pasó una cosa. ¿Ahora dónde? En el liceo. Sí. En la Escuela de Bellas Artes de la provincia. Muy bien. Bueno, entonces no es ser exitista, ¿no? Sino ver dónde están esas perlitas, que siempre me acuerdo Otto Vargas decía, hay que buscar en la arena las pepitas de oro, porque lo que hay más es arena, pero esas pepitas de oro están. Entonces, saber ver es saber ver eso, y saber ver que lo que hoy no predomina puede pasar a predominar. Esa es la identidad de la contradicción. O sea que en determinadas condiciones un aspecto que no es predominante puede pasar a ser dominante. Pero si ahora lo de la normal ya está en Bellas Artes, bueno, tiene que estar en medicina, en fin, bueno, dediquémonos a eso, a aprender de las mejores experiencias para generalizarla. Entonces, si estando golpeado como está, el movimiento de desocupados logró hacerla retroceder a la Petovelo, que nunca la pronuncio bien a propósito, ¿no? Porque, escuchame, creía que iba a hacerlo, porque es mucha guita para ellos. ¿Te das cuenta? Para que Adorni haga cascadas y todo eso, tienen guita. Pero seguir largando lo que significa los 78.000 pesos para casi 1 millón, están muy interesados en sacarlo y se les impide.
Bueno, entonces valoremos eso. Eso es porque parte de poder ir uniendo es valorarlo, lo que han hecho los jubilados y están haciendo. Eso se va a sumarse. Está creciendo mucho el odio, ¿no? Y la bronca. Es cierto que hay gente que todavía dice, a mí me va mal, pero tengo esperanza. Bueno, algún día capaz que pierde las esperanzas, pero si no las pierde, no importa, porque objetivamente está mal. Entonces en algún momento se va a sumar, ¿no? Por eso le digo, lean las 10 grandes relaciones. Por ejemplo, ahí Mao plantea qué hacer con los contrarrevolucionarios, porque dice, una de las relaciones es los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Y él, por ejemplo, dice que no hay que a los contrarrevolucionarios que están presos porque han hecho crímenes, no hay que ejecutarlos más, ¿no? Porque además prohíbe la ejecución a nivel de los organismos de Estado y la ejecución a nivel de... ¿Por qué? Porque tiene el ejemplo de Stalin, que se equivocó mucho en el tipo de contradicciones, ¿no? Pero inclusive dice, cuando es un enemigo que está preso, ¿para qué lo vas a matar? Dice, si lo matas, primero puede ser que te equivoques. Y la verdad, dice, es que lo que ha demostrado la experiencia es que las cabezas que se cortan no crecen de nuevo. Dice, no es como no sé qué, los bambú, que vuelve a crecer. Entonces sí hay que ejecutar a algunos, sobre todo que el pueblo odia mucho, porque si no te mata el pueblo que ha hecho todo eso, no, hay que matarlo. ¿Como a quién? María Antonia. Claro, bueno, y no le creció la cabeza, pero había que ejecutarla, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, por ejemplo, él analiza que si es bueno tener un partido único o tener también otros partidos. Y dice que es una cosa. Te digo, hay que leer, estudien las 10 grandes relaciones. Y ahí van a entender por qué cuando ¿cómo sería? Lo que Mao dice de las contradicciones en el seno del pueblo. Aunque en el pueblo esté un médico, por ejemplo, que sea un mileísta asqueroso, pero está en el pueblo. Entonces hay que darle un tratamiento distinto a un Adorni, a un Milei, etc. Bueno, no sé si me olvido de alguna pregunta. Bueno, de eso me había olvidado. Bueno, terminemos.